Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido al estudio de la lección 5 para hoy, viernes 31 de enero. El versículo que estudiamos durante esta semana lo encontramos en Salmos 78:38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Lee el capítulo titulado La idolatría en el Sinaí, en las páginas 287 a 300 del libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White. En el contexto del pecado del becerro de oro, Elena White escribió: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se había comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenían el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas, sus enemigos podrían acusarlos de que teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni el amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos, había que castigar a los pocos. Preguntas para dialogar. ¿Por qué crees que tantas personas tienen dificultades con el concepto de la ira divina? ¿Qué te ayuda a entender ese concepto? Cuando nosotros tratamos de entender la ira desde nuestra propia perspectiva, entramos en dificultades, nuestro corazón reacciona de una manera diferente a la manera de Dios. Y por eso es tan complejo entender con claridad este tema que hemos estado estudiando esta semana. ¿Qué problemas surgen siempre que las personas procuran vengarse, pero que nunca ocurren cuando la venganza es dejada en manos de Dios? Allí encontramos el mismo principio. El ser humano tiene elementos que no van en armonía con la verdadera justicia. Cuando Dios interviene, Dios obra en la verdadera justicia basada en el amor, pero también en la justicia. Por eso allí hay una diferencia marcada. ¿De qué manera el juicio de Dios contra Israel después de la rebelión del becerro de oro fue también un ejemplo de la misericordia divina? ¿Qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor? El Señor interviene en beneficio del propósito eterno de salvar a sus criaturas, y en muchas ocasiones se hace necesario infligir una situación que ponga final a esa circunstancia que ha afectado o puede afectar a muchos. Aunque entendemos que Dios se indigna justamente contra el mal y juzga con perfecta justicia, ¿qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? Discute esto particularmente a la luz de 1 Corintios 4:5. Querido amigo, juzgar a los demás es una acción incorrecta. Juzgarlos de manera anticipada aún mucho más. Por esa razón es importante dejar el justo juicio a Dios, que conoce con detalle cada situación. Que Dios te bendiga, querido amigo, y que el estudio de esta semana pueda ser de gran bendición, podamos haber aprendido grandes lecciones y podamos compartirlo en nuestro estudio y en nuestro repaso en cada una de los lugares donde nos hemos reunido a adorar. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana para nuestro estudio de la siguiente semana.